Esta esta... conferencia comenzará a grabarse. Sean bienvenidos a esta conferencia sobre cooperación internacional, desarrollo y emprendimiento social. Esta conferencia será dada el, por el maestro Armando Aparicio, quien es magíster en diseño, dirección y gestión de proyectos de cooperación internacional y candidato a doctor en Derecho Económico y de la Empresa. También es consultor y docente universitario. Así que los dejo muy bien acompañados con el maestro Armando Aparicio y pues puede comenzar con su ponencia. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias Crisia. Vamos en la jornada del día de ahora a hablar un poco sobre la cooperación internacional, el desarrollo y también vamos a involucrar algunos elementos sobre emprendimiento social en la parte final. En primer lugar, quiero agradecer a CIBEI por la invitación y obviamente también a los presentes por su interés en estas temáticas que terminan siendo relevantes no solo en el acontecer, digamos, de las actividades propias de los estados, sino también de las comunidades y de las personas en general. En este sentido, entonces, vamos a iniciar presentando cuáles son, digamos, los objetivos que perseguimos con esta jornada, con esta sesión. En primer lugar, perseguimos dar a conocer o tratar de plantear cuál es la importancia de la cooperación internacional al desarrollo y especialmente al desarrollo sostenible. Vamos a hacer algunas distinciones entonces de carácter conceptual en términos de qué es la cooperación al desarrollo y dentro de ella algunas concepciones o nociones que son de suma importancia. En segundo lugar, pretendemos explorar un poco los elementos claves de la implementación exitosa de proyectos al desarrollo, sobre todo en lo que se refiere a la estructura del marco lógico, como, digamos, la metodología que más se emplea, no es la única, hay diferentes. Y por otro lado, también, como decíamos, mencionar o traer a referencia de forma breve un par de casos podría verse como innovadores y exitosos sobre la cooperación internacional en nuestra región. Con esto dicho, entonces, damos inicio y me gustaría, en primer lugar, comenzar recordando que la cooperación es un instrumento de la política exterior de los estados. Y me parece que esta es una idea fundamental con la que debemos de iniciar porque de pronto logramos ver o pretendemos observar a la cooperación como algo, como una actividad altruista. Hay algo de altruismo, pero también hay intereses y muchas veces intereses nacionales en la forma en la que la cooperación se gestiona. De tal manera que existen diferentes formas de interpretar la cooperación y vamos nosotros a tratar de dar una noción lo más amplia, lo más abarcadora posible, para que también podamos ir un poco entendiendo cómo se insertan las iniciativas, los emprendimientos sociales en este contexto de la cooperación en el marco internacional. En el ámbito de las relaciones internacionales, para quienes ya han estudiado sobre estas materias o quienes están cursando, existen diferentes enfoques, existen diferentes teorías, pero hay dos o tres que me gustaría un poco traer a cuenta. En primer lugar, me gustaría hacer realismo porque esta concepción nos invita a pensar que los estados, que los gobiernos actúan de una forma egoísta y que están orientados principalmente en la consecución del interés nacional. En este contexto de egoísmo y de intereses nacionales, la cooperación internacional entonces es vista como una herramienta, como un mecanismo a través de los cuales los estados exploran y van aprovechando al máximo posible las condiciones del entorno internacional para la consecución de sus fines particulares. En este sentido, cabría pensar, por ejemplo, que aquellos estados que brindan cooperación persiguen un fin con el que muy probablemente a futuro podrán tener algún tipo de retribución.
que no necesariamente es una retribución económica o una retribución de carácter tangible. Pueden ser apoyos políticos en escenarios. La otra perspectiva que me gustaría comentar tiene que ver con el idealismo, hay un poco del neoliberalismo y por supuesto existen otras corrientes de pensamiento que nos invitan a pensar que la noción de la cooperación internacional varía en el sentido de una interpretación más amplia del contexto, menos egoísta y en la que se identifican en el decir de Joseph Nye y de otros autores como Keo Han, que existe una relación de interdependencia creciente y que por lo tanto lo que unos actores hacen por otros contribuye a la consecución de fines comunes y generales. Pero por el otro lado, aquel que recibe la cooperación también aporta a la comunidad, aporta al sistema internacional. En otras palabras, lo que hacen unos y otros actores internacionales va a terminar afectando positiva o negativamente ciertas actuaciones. Aquí podríamos pensar, por ejemplo, en situaciones como aquella que podemos observar ahora en la región del Caribe, en la situación que vive Haití, no atender apropiado o adecuadamente las necesidades que tiene el Estado y el pueblo haitiano, puede derivar en, digamos, una diversificación de problemas que pueden afectar, en primer lugar, a los vecinos del Caribe e incluso luego pueden extenderse a la región de toda América Latina. En ese sentido, es importante entonces tener en cuenta que en la medida en la que los estados van cooperando y van integrando sus intereses nacionales, se van definiendo unos intereses que podríamos nosotros denominar intereses internacionales u objetivos comunes. Para algunos ya estará entonces haciendo clic la idea, por ejemplo, de aquellos conceptos de los objetivos de desarrollo del milenio y de los objetivos de desarrollo sostenible, de los que vamos a hacer referencia más adelante. Decíamos entonces que de estas concepciones idealistas, de liberalismo, neoliberalismo, se van a sumar una serie de esfuerzos a efecto de mejorar las condiciones tanto materiales como espirituales de todos los que participan en el proceso. Y esto debe de llevarnos entonces, debe de invitarnos a una reflexión en términos del mundo globalizado, ya que la interpretación que se puede hacer sobre de una concepción globalista de la cooperación, que como ya dije, no es la única, pero que probablemente es una de las que más suena y una de las que más se escucha, nos invita entonces a entender que hay una práctica que se ha vuelto cotidiana. Es decir, con mucha frecuencia nosotros vemos que hay ese acercamiento entre unos gobiernos más desarrollados, otros menos desarrollados, o incluso la participación de actores no gubernamentales, que eso es, digamos, algo bastante interesante en el contexto de la globalización que vive. La cooperación internacional, entonces, es un concepto general que comprende todas las modalidades o tipos de ayuda que en un principio eran exclusivas de los estados o entre los estados. Para nosotros, entonces, en un mundo globalizado, debemos de entender que se han venido incorporando una serie de actores, pero hay que tener bastante precisión. Hemos iniciado señalando que la relación que hay o la relación que existe es una relación de política exterior de los estados y que unos actores gubernamentales no son sustitutos o sustitutivos por parte de otros actores no gubernamentales. De hecho, el que hoy se utiliza es hablar de socios para la cooperación, porque obviamente los estados necesitan de los actores no gubernamentales, pero los actores no gubernamentales no pueden, por lo menos hasta el día de hoy, sustituir a los estados que contienen un par o presentan un par de características, su soberanía, y que por lo tanto dentro de esa soberanía también su independencia en la forma en la que se manifiestan y expresan sus intereses. Esto no lo podemos dejar de perspectiva incluso desde la línea del idealismo o del liberalismo. Entonces, decíamos nosotros, dado que la cooperación en unos primeros momentos era de carácter estatal
Inician principalmente con una noción bilateral y ya luego se extienden a unas nociones ya de multilateralismo como ahora se habla. La cooperación internacional al desarrollo como tal eh, nace en el año 1945 cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y se crea la Organización de las Naciones Unidas con la Carta de San Francisco o la Carta de la ONU. En, en este documento, en este tratado internacional, se establece en su sentir y en su razón de ser, de existir de la organización, que su principal función está enfocada en velar por el mantenimiento y la paz y la seguridad internacional. Y que para tales efectos, en el capítulo 9, es decir, en los artículos comprendidos al artículo 55 al 60 de esta carta, se establecen los principios generales de la cooperación internacional económica y social. Es decir, que si nosotros nos abocamos a la Carta de la ONU, encontraremos el capítulo 9 titulado Cooperación Internacional Económica y Social, que hace referencia principalmente al contexto o a la base jurídica internacional de la cooperación al desarrollo. Este capítulo de la Carta de la ONU establece una serie de estrategias o líneas generales de trabajo para alcanzar en un primer lugar los objetivos de la organización, pero también los objetivos a los que se adscriben los estados suscriptores de las Naciones Unidas. Han consistido esos objetivos de cooperación internacional para el fomento de desarrollo y la consecución o la búsqueda de la disminución o la erradicación de las desigualdades entre los estados. Ya para 1947 se comenzaron a implementar una serie de planes y acciones en la que se brindaba asistencia a los países que habían estado involucrados y que habían resultado damnificados por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Para nosotros resulta importante acá mencionar el famoso Plan Marshall, que es donde se establecen unas primeras metodologías que luego se van a perfeccionar ya en la década de los 60 y que van a darle coherencia y sentido al marco lógico que hemos dicho vamos a comentar en las próximas. Acá lo que me interesa es dejar dos ideas bien precisadas. Cuando hablamos de cooperación internacional, hablamos de cualquier tipo de cooperación, incluida la cooperación militar, la cooperación humanitaria, la cooperación al desarrollo, la cooperación financiera, etc. Mientras que cuando hablamos de cooperación al desarrollo, hablamos de una parte y se excluyen, por ejemplo, la cooperación militar y la cooperación humanitaria, que no son consideradas como parte de la cooperación al desarrollo. Estas ideas me parece que son importantes tenerlas presentes porque la definición de los tipos, de las modalidades, los canales, las formas, los temas de la cooperación internacional que se establecen entre dos o más estados, se van modificando y al devenir de nuestros tiempos, sobre todo a partir del año 2000 hasta nuestros días, nosotros hemos visto un cambio acelerado en términos de retos y sucesos de la coyuntura mundial que han llevado y han conducido a que se vayan adoptando incluso agendas programáticas bastante ambiciosas de las cuales también comentaremos más adelante. Sin embargo, en el momento en que surge la cooperación al desarrollo, estamos en un contexto de post-Segunda Guerra Mundial y ya para la década de los 50 entraremos en un proceso o en un contexto de la Guerra Fría que va también a sumarse a otra serie de fenómenos que van a acontecer al final del siglo XX. Por ejemplo, la descolonización del continente africano y algunos países de Asia, y que por lo tanto van a exigir y van a promover que se pongan en práctica las primeras políticas de ayuda oficial al desarrollo. Esta categoría de ayuda oficial al desarrollo es una parte de la cooperación al desarrollo. Si nosotros pensáramos en círculos concéntricos, la cooperación internacional es el círculo más amplio, la cooperación al desarrollo es un círculo un tanto más restringido, y dentro de esa ayuda al desarrollo encontramos la ayuda oficial al desarrollo, que es una ayuda que tiene unas características bastante propias. Cuando surge la ayuda oficial al desarrollo, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales de las naciones más poderosas en aquel momento con sus antiguas colonias es un factor principal para que esta ayuda oficial al desarrollo surja.
Un segundo aspecto de la ayuda oficial al desarrollo o de su surgimiento es la expansión de la cooperación multilateral que se va a dar principalmente a través de los bancos regionales y del Banco Mundial a nivel global. Y por supuesto, la firma de acuerdos de integración económica que se van desarrollando a lo largo del tiempo. En este contexto, entonces, la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico, OCDE por sus siglas en español, y OSD por sus siglas en inglés, han definido 4 criterios para que nosotros podamos identificar y clasificar la ayuda oficial al desarrollo y que nos permite también diferenciarla de otros tipos de cooperación al desarrollo. En primer lugar, es que esa ayuda debe estar orientada al desarrollo, es decir, a las transformaciones económico social en los países. Y por otro lado, que los países receptores deben de figurar en la lista del Comité de Ayuda al Desarrollo, o CAD. Esta lista es publicada por uno de los comités de la OCDE cada 2 años y establece una serie de parámetros, eh, sobre todo basados en el Producto Interno Bruto per cápita, que establece 4 categorías. Países menos adelantados, los que están realmente en unas condiciones muy complicadas, como sería el caso de Haití, países de renta baja, países de renta media, países de renta alta. Ojo, porque el hecho de que sean países de renta alta, los del último segmento, no son países ricos. De tal manera que hay una escala de montos de ingresos per cápita anual que se establecen y los países que están dentro de esas listas que tienen 4 categorías son candidatos. Si un país no aparece en la lista del CAD, no puede ser sujeto de ayuda oficial de desarrollo. En tercer lugar, debe de contar con un máximo del 35% de concesionalidad, es decir, que se le puede condonar o se le puede perdonar hasta un 35% de la cooperación que se le brinda para que no la retribuya o no la retorne y finalmente los fondos deben de ser eminentemente públicos. Vean ustedes que en la gráfica que tenemos que son los datos hasta el año 2022, que son los últimos datos que condensa la OCDE, nos invita a pensar de que hay una lista de países, Luxemburgo, Suecia, Noruega, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Irlanda, etcétera, etcétera, que ustedes van a poder observar que son los países que brindan ayuda oficial al desarrollo. Ya comentaremos más adelante en una próxima lámina, pero aprovechando la gráfica, quiero dejarles planteado, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, que históricamente su contribución, que aparece casi al final de la si ustedes lo ven acá, casi en la parte final, Estados Unidos es un país que brinda ayuda oficial al desarrollo en términos nominales el número 1, pero que en términos porcentuales en relación a su Producto Interno Bruto nunca ha superado el 0.2 de su Producto Interno Bruto. Y quiero también que noten que en esta lámina tenemos al lado izquierdo por lo menos 4 países, Luxemburgo, Suecia, Noruega y Alemania, que son los únicos que para el año 2022 habían logrado superar el compromiso internacional que está marcado por esta línea punteada en azul, que se refiere al 0.7 de la ayuda oficial al desarrollo. Con estas ideas, entonces, avanzamos y podemos ver acá en este gráfico de manera muy rápida cómo los flujos de la cooperación al desarrollo, tanto públicos como privados, han variado desde el año 2000 hasta el año 2022. Insisto que no tenemos datos del 23 y obviamente del 24 porque lo estamos viviendo, porque todavía no han sido terminados de procesar por parte de la ONU. Vean ustedes cómo hemos pasado de 200.000 millones de dólares en ayuda al desarrollo hasta los picos más altos que lo llegamos a tener en el 2014 con casi 600.000 millones de dólares y el año 2022 que el último que se reporta con más de 500 millones de 500.000 millones de dólares. Estos montos para nosotros tenemos la siguiente reflexión. En 2000 iniciamos con los objetivos de desarrollo del milenio. Si ustedes se fijan, los fondos venían en decremento, incluso cayeron en un periodo de 2 años en casi el 50%. Y luego comenzó una recuperación cuando se comenzaron a implementar los objetivos de desarrollo del milenio, hasta
el momento en que va a aparecer los primeros efectos de la crisis financiera en el año 2007 y cuando se agrava caen de aproximadamente 450.000 millones hasta 250.000 millones. Casi a la mitad se cortó la ayuda en ese momento. Pero la recuperación relativamente fue rápida y tuvo un ascenso en el 2010, luego vuelve a caer y ustedes podrán pues perfectamente notar el significado del gráfico. Es decir, la cooperación que se recibe, la cooperación que se da a nivel internacional, no es una cooperación de base lineal o montos que se han establecido de forma estática o permanente, sino que nos invita a pensar que hay subidas y bajadas en los montos de la cooperación, pero que acá me gustaría hacer una comparación. Ubiquémonos, por ejemplo, año 2002, cuando la cooperación al desarrollo llegó a los 100.000 millones de dólares. Piensen, solo en un año, ayuda que no es al desarrollo, Estados Unidos y la Unión Europea, año 2022, brindaron a Ucrania más de 60.000 millones de dólares para la guerra, es decir, ayuda militar y ayuda humanitaria. Pero 60.000 millones para un país respecto a 100.000 millones de dólares para todo el mundo, en el año 2002 vemos nosotros cómo también las proporciones y las desproporciones pueden ser significativas. Si comparamos solo el caso de Ucrania, porque es uno de múltiples conflictos internacionales que hay, donde hay cooperación militar incluida y cooperación humanitaria. Nosotros deberíamos de entender, por ejemplo, que en el año 2014, donde tuvimos el pico, donde llegamos a casi 600.000 millones, la ayuda que se le brindó a Ucrania en el año 2022 equivalió al 10% de la ayuda total en el mundo que se le dio a todos los países en aquel año. Y si lo comparamos respecto a el año 2022, que fue cuando se le brindó esa ayuda militar y humanitaria a Ucrania, fue un poco más del... Bien, con esto entonces, con ese contexto, quiero un poco traer a reflexión de manera muy rápida, porque para nosotros es importante entender que la cooperación internacional ha variado en el tiempo. Y podemos decir que la cooperación internacional ha tenido cambios, no ha sido la misma como podríamos pensar, y es necesario que entendamos que hay una serie de factores y elementos históricos que nos han permitido entender cómo ha evolucionado. En ese sentido, la primera etapa que se ubica, periodo que se ubica entre las décadas de los 40 y los 50 del siglo XX, es decir, del siglo pasado, y se va a extender hasta ahí por la década de los 60, es una primera etapa que se ve afectada principalmente por la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Hay que destacar que ahí surge Estados Unidos como potencia internacional. Antes Estados Unidos no era un país rico. Quiero traer a cuenta acá también el discurso que dio el primer secretario general de la CEPAL, Raúl Prebisch, donde avisoraba que la condición de los países de América Latina iba a ser una condición de subyugación por parte de los países más ricos por la forma en la que el sistema internacional se había construido. Aquí brevemente señalar que nosotros solemos escuchar hablar del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y que sabemos que el Fondo Monetario ayuda a estabilizar las macroeconomías de los estados y que el Banco Mundial está principalmente orientado al desarrollo. Pero inicialmente estaba pensado una tercera institución que no se logró crear, que era la Organización Internacional del Comercio. No la confundan con la Organización Mundial del Comercio, que fue creada en el 95. Estoy hablando allá por el año 44 de las instituciones de Bretton Woods. No se logra crear y es lo que critica, decía Raúl Prebisch en un momento, porque si los países desarrollados o los países ricos hubiesen permitido que se creara la Organización Internacional del Comercio, las desigualdades entre los ricos y los pobres no se hubieran ampliado tanto, esa brecha no se habría ampliado tanto. Sin embargo, la decisión fue, por ejemplo, un tema muy preocupante para franceses y para estadounidenses, que esa institución no viera la luz y nosotros deberemos de estudiar cómo la parte del comercio internacional también influye en el marco de la cooperación internacional al desarrollo porque implica transferencia de tecnología, de innovación, de conocimiento, entre otras cosas. Pero comento esto porque lo que se crea en el año, más adelante, en el año en el que se crea la Organización Mundial del Comercio,
nosotros vamos a ver que hay un cambio, pero durante 3, 4, 5 décadas lo que existió fue el acuerdo general, el famoso GATT, que solo operaba en base a rondas y que generaba un detrimento a los países. Menciono esto por el tema del desarrollo. Durante mucho tiempo el desarrollo fue medido exclusivamente en términos económicos, en términos de crecimiento. Y como lo vamos a mencionar a continuación, y es hasta la década de los 90, en el periodo 4 que hemos dibujado acá en este escenario, que el PNUD va a introducir específicamente en el año 1994 el concepto de desarrollo humano y que para el año 1995 y que se termine de afianzar en el año 1998 se habla de desarrollo humano sostenible y la visión ya no es tanto el crecimiento económico, sino la lucha contra la pobreza. Esto para nosotros es sumamente importante porque no podemos desligar la relación de cooperación, pero hay algunos acontecimientos en los periodos 2 y 3 que quiero destacar. Primero, en el periodo 1, el Consejo Económico de Iglesias propone que los países ricos eh, aporten el 1% de su Producto Interno Bruto para la ayuda mundial. Con el gráfico que mostré hace unos momentos, lo que trataba de ilustrar es que los países ricos ni siquiera aportan el 1% de su riqueza al desarrollo. Lo cual, obviamente, yo lo comprendo porque no hay una obligación que los presione para que lo cumplan, más que una obligación de carácter moral, si se quiere. En el marco de la OCDE se hicieron una serie de negociaciones, todo eso sucedió en la década de los 60, y lo que se estableció que el 1% es demasiado, pero que como hay contribuciones de actores privados, entiéndase empresas u organizaciones no gubernamentales, los gobiernos de los países ricos se comprometieron a aportar el 0.7, ya no el 1%, ahora es el 0.7, para que las contribuciones de sus actores privados completen un 0.3 como un máximo de 1. Si ustedes se recuerdan, vimos 4 países que cumplen con el 1% al año 2022. El otro aspecto que quiero traer a cuenta es que en la década de los 70 se establece un nuevo orden mundial, la ayuda desarrollo se está revisando porque no se logra cumplir con las demandas y si de hecho ustedes revisan la historia, antes de hablar del 1% del Producto Interno Bruto, se hablaba del 1% del Producto Nacional Bruto. No voy a entrar en mucha explicación, pero las categorías son diferentes y tienen una connotación en términos de monto y términos de impacto para la contribución al desarrollo. Entonces, lo que quiero señalar es que el informe de Pearson, elaborado el Banco Mundial, en los años 70, introduce una categoría del norte y el sur. No es una categoría, digamos, del todo nueva. Ya habían habido algunos autores en el año 69 que hablaban del sur global, que es un término que se está empleando mucho ahora cuando se hace referencia a la cooperación en los países en vías de desarrollo. Por eso lo traigo en cuenta. El norte entendido como los países industrializados y el sur como los países que están orientados principalmente a la producción o transformación de materias primas. El tercer periodo es clave en esta historia porque hay una crisis de la deuda por parte de los países. Recuérdese que es un momento bastante álgido en la Guerra Fría y que va a culminar esa década principalmente con la desintegración de la Unión Soviética y la constitución de lo que ahora conocemos como la Federación Rusa. Todos esos reacomodos, más la incorporación ya de una visión más humana, si se quiere plantear de esa forma por parte del PNUD, en términos del desarrollo humano sostenible, nos van a dejar la puerta abierta para que lleguemos al siglo que hoy vivimos, el siglo XXI, y con la cumbre del milenio se establece un consenso entre países ricos y países solicitantes de cooperación que va en esta etapa a crear lo que nosotros conocimos como los objetivos de desarrollo del milenio. En el marco de las Naciones Unidas, estos objetivos, el periodo para desarrollar estos objetivos, que son 15 años, se denomina por primera vez el primer decenio y medio. Ya habían existido 3 decenios para el desarrollo que habían fracasado y que no lograban, digamos, potenciar las capacidades de los países que estaban más atrasados. Y
Y es así como se establecen 8 objetivos de desarrollo del milenio, se logran algunos avances significativos y cuando nos aproximamos a la finalización del periodo y se observa que no se pueden cumplir, también se hacen referencia a algunas lecciones aprendidas, como por ejemplo que hablar del hambre y de la pobreza en un solo objetivo es algo muy complejo porque el hambre tiene sus propias connotaciones y la pobreza tiene sus propias connotaciones y entonces se hace un análisis de aquellos primeros 8 objetivos y se decide renovar una agenda en el año 2015 que es la que nosotros tenemos actualmente, digamos, en vigor como el marco orientador de la cooperación internacional, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 15 objetivos. El único que no ha cambiado, digamos, era el 8 de los ODM y el 17 que de los actuales ODS, porque pretende crear una alianza mundial. Esto es sumamente importante porque desde el año 2000 ha estado presente esa idea. Y a partir de la creación y la definición de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros podemos ir comprobando que se han venido instrumentando algunos aspectos, algunos elementos que son fundamentales. Lo primero que quiero destacar es los principios de París del año 2005 y una serie de reuniones de alto nivel para definir unas estrategias que hagan más eficaz y más eficiente la cooperación al desarrollo. En este contexto, entonces, los Objetivos de Desarrollo del Milenio iniciaron una serie de reuniones o cumbres para aprovechar, digamos, los recursos. Para el caso de El Salvador, un país del que soy originario y del que puedo hablar un poco con mayor detalle, por ejemplo, a inicios del siglo, habían cooperantes europeos, 2, 3 cooperantes europeos que destinaban ayuda a 1 o 2 espacios o territorios en el país y estaban haciendo proyectos muy parecidos con montos bastante onerosos y la pregunta era, si hay 3 o 4 países europeos en una misma región potenciando las mismas capacidades de desarrollo y estas comunidades no salen de la pobreza, ¿qué es lo que pasa? Y esto es lo que abrió, dijimos, una serie de reuniones, cumbres de alto nivel en las que se fueron formulando y discutiendo una serie de elementos. Una, porque no es la única, fue la Declaración de París del año 2005, decíamos, pero antes de hablar de ella, me gustaría que recordemos los nombres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, es decir, 17 objetivos que en total suman 169 metas. Esto es interesante. Todo el mundo hablamos de los 17 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pero tenemos que comenzar a sumergirnos más en la interpretación de esas metas que nos cuantifican y nos cualifican cuáles son los cambios o las transformaciones que se esperan para cada uno, yo diría, de estos 17 temas que se han definido. Entonces, en la terminología técnica se habla 17 objetivos, 169 metas. No todos los objetivos tienen la misma cantidad de metas. Pero en promedio, por el número, podríamos decir que son como aproximadamente en promedio 10 metas por objetivo. Y como señalaba, el problema es que no los conocemos y esto es lo que hace a veces las iniciativas que tenemos para los emprendimientos sociales no logren conectar. Y esto nos lleva entonces al siguiente punto, los denominados principios de París. ¿Por qué? Porque los principios de París son 5 y lo que vinieron a hacer a partir del año 2005 es a organizar y a sistematizar la forma en la que la ayuda o la cooperación se hace llegar y se recibe. El primer principio es el principio de apropiación. Este principio nos dice que los países socios, es decir, los países que reciben la cooperación, deben de ejercer una autoridad efectiva sobre, fíjense, las políticas de desarrollo, las estrategias y la coordinación de las acciones que van a llevar a cabo. ¿Qué significa eso? Que el Estado, el gobierno o el país que recibe la ayuda al desarrollo debe ser el artífice de crear o de identificar sus necesidades y concentrarlas en esfuerzos coordinados con estrategias claramente definidas.
ahí hay una debilidad estructural e institucional en los países en vías de desarrollo. No me voy a detener mucho, pero hay elementos de carga política y social que hacen de que las estrategias cambien cada 4, 5, cada 6 años cuando hay elecciones. Y entonces lo que se había apropiado en un momento hay que volverlo diríamos, a resetear o reiniciar, y esto genera problemas. Pero más allá de eso, a mí me gustaría que ustedes puedan reflexionar, pensando ya en los aspectos de, digamos, los emprendimientos sociales, que esto que se les exige a los gobiernos de los países en vías de desarrollo es exactamente lo que se les pide a las comunidades, que las comunidades se apropien de las características y de las condiciones de su propio desarrollo. Y lo mismo acontece con los otros 4 principios. El segundo principio es el principio de alineación. Este nos dice que los países que van a brindar la cooperación y los que reciban la cooperación deben de coincidir en términos generales, en sus estrategias, en su institucionalidad, en sus procedimientos, de qué es lo que quieren abordar en el desarrollo. Recuérdense, tenemos 17 objetivos, 17 prioridades. Si un gobierno decide trabajar en materia ambiental, un país pobre, y un país rico está trabajando en materia ambiental, pues podríamos pensar que en términos generales se encuentran alineados porque ambos trabajan por o en pro del medio ambiente. Pero el hecho de que ambos trabajen en cuestiones de medio ambiente no significa que estén armonizados, el tercer principio. Es decir, que primero se alinean porque persiguen unos objetivos dentro de sus estrategias nacionales que coinciden con las estrategias de otros, pero hay que revisarlo si mantienen armonía, si están armonizados. ¿Por qué? Porque la armonización implica que haya coincidencia en las especificidades de lo que se trabaja. Por ejemplo, hablar de medio ambiente nos podría invitar a pensar en la capa de ozono, en el cambio climático o en los espejos de agua dulce. Pero si un país rico trabaja en, por ejemplo, en la calidad del aire y un país pobre lo que quiere trabajar es el mejoramiento de los mantos acuíferos, pues hay una alineación en términos generales de que ambos trabajan por el medio ambiente, pero no hay armonía porque no trabajan en conjunto. ¿Para qué sirven entonces estos principios? Sirven un poco para identificar las coincidencias que tienen los estados y que de esa manera se pueda volver más eficaz y más eficiente la utilización de la ayuda que se está gestionando, que se está recibiendo y la que se está proporcionando. Pero más allá de eso, en la Declaración de París, ustedes van a encontrar otros 2 principios más. La gestión orientada a resultados. Y aquí, ojo, porque al final de la sesión espero comentarles muy brevemente una iniciativa que me parece muy interesante en cuanto a la gestión orientada a resultados. Porque estamos acostumbrados por lo general en los países en desarrollo a hacer muchas cosas, pero sin sentido. O sea, trabajamos, nos esforzamos, pero al final no hemos producido un cambio, una transformación, no hemos provocado un resultado realmente. Cumplimos con todas las actividades, pero no generamos resultados. Y ahí creo que es donde todavía tenemos una nebulosa en la que tenemos que trabajar, actuar y transformar. Y el tercero, mutua responsabilidad. Es decir, hay una responsabilidad no solo de quienes reciben la cooperación, sino también de los donantes para potenciar capacidades. Hubieron casos en Centroamérica de situaciones, por ejemplo, donde gobiernos como el taiwanés en algún momento financiaban campañas políticas, una serie de cosas que salían del contexto y que han llevado a mandatarios allá en Taiwán, tanto como acá en Centroamérica, a terminar presos. Entonces, es sumamente importante que la responsabilidad en la gestión de la cooperación se tenga presente. Y para mí es importante destacarles a ustedes que estos 5 principios son los que ahora dirigen, orientan y potencian las capacidades de la cooperación. En otras palabras, si queremos gestionar, si queremos obtener cooperación para emprendimientos con impacto social, tienen que estar presentes estos principios. Y eso significa en un primer momento que nosotros tenemos que enganchar las iniciativas de emprendimiento social que pretendamos llevar a cabo con los planes municipales, con los planes departamentales, con los planes provinciales
para quienes vivan en países donde hay provincias, y además de que estén conectados nuestras iniciativas con los planes al nivel micro, administrativamente y políticamente hablando, también se enganchen con los planes nacionales de gobierno o con los planes nacionales de desarrollo. Y que ese enganche que hemos hecho ya en 2 niveles llegue también a identificar con qué objetivo de desarrollo sostenible está potenciado. Eso es lo que garantiza al menos poder tener la posibilidad de ser considerado para grants o para otro tipo de instrumentos que ahora en día se utilizan. Entonces, ojo, los emprendimientos sociales requieren de que no solo se vean los principios de París como una cuestión teórica que hay que cumplir, no, es algo que tenemos que vivir y que más allá de eso se tienen que amarrar con los objetivos de desarrollo sostenible, con los planes nacionales de desarrollo y si no existen con los planes de gobierno y en el peor de los casos con los planes municipales o provinciales de las regiones donde pretendemos impulsar. Estos principios son fundamentales, guían, orientan los países que van a dar cooperación, siempre van a tratar de identificar si hay una apropiación, si está alineado, si está armonizado la iniciativa que se presenta y que esté principalmente también guiado hacia la consecución de resultados, cambios o transformaciones sociales y una mutua responsabilidad que se hace. A esto, entonces, yo quisiera sumarle de manera muy breve un esquema. La presentación, pues, de mi parte, ya he facilitado el enlace para quienes quieran consultarla. Para mayor detenimiento, ustedes pueden ver aquí 3 conceptos clave que muchas veces se combinan y que no logramos como aterrizarlos. Por ejemplo, cuando hablamos de modalidades, nos referimos a las opciones de canalización y entrega de la ayuda. Y entonces podemos hablar de que existe cooperación reembolsable o no reembolsable, si la cooperación se debe devolver o no se debe devolver, si se debe de pagar o no se paga, ayuda pública o privada, ayuda mixta cuando se combinan fondos públicos y fondos privados, si la cooperación es bilateral, si es bilateral directa, si es bilateral indirecta, si es multilateral, si es cooperación descentralizada, cooperación ligada, no ligada, ayuda programática, etc. Todas esas son modalidades, son tipos de cooperación y obedecen a una serie de criterios. En la tabla que nosotros estamos viendo, hay, por ejemplo, 6 criterios: la característica de los fondos, el origen, los actores que intervienen, el tipo de limitaciones que hay, las situaciones geopolíticas o la coherencia que puede existir con las políticas de los países ricos. En la franja roja que tenemos casi al centro, lo que encontramos son los instrumentos. Los instrumentos se refieren a la manera en la que se materializa la cooperación. Y he puesto en negrita, aunque probablemente no se logra distinguir mucho, pero le hemos puesto en negrita los proyectos y programas porque es un poco con lo que más trabajamos. Sin embargo, quiero dejar señalado que todo el enganche que hemos dicho entre los objetivos de desarrollo sostenible, los planes municipales, provinciales, departamentales, gubernamentales de desarrollo que se puedan tener, se pueden perfectamente atribuir o relacionar con diferentes instrumentos. Fondo fiduciario, globales, cooperación técnica, ayuda alimentaria, como instrumentos tradicionales, dentro de los que destacan principalmente los proyectos y programas, que es lo que más hablamos en las comunidades. Pero hay más que eso. Y además, con la venida de estos objetivos de desarrollo del milenio y luego objetivos de desarrollo sostenible, aparecen nuevos instrumentos: apoyo presupuestario generales, sectoriales, enfoques sectoriales ampliados, operaciones de capital, operaciones de blending, codesarrollo, canje de la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y por aparte, que hemos dicho que no son considerados instrumentos para el desarrollo, pero que en alguna medida son como un mecanismo intermediario, la asistencia humanitaria y emergencia. Y en la última columna les he colocado ahí algunos ejemplos de procedimientos. Quiero señalar, esto no está agotado, son algunas ideas que nos sirven para ir organizando cuando vayamos a trabajar o pretendamos desarrollar un emprendimiento social, cómo hacer el encuadre para que nuestras iniciativas con el financiamiento, que es lo que en última instancia buscamos. Y que tiene que ver con procedimientos administrativos. Por ejemplo, una donación, un general dice, nos dieron una donación, sí,
un procedimiento administrativo que nos dice que no lo vamos a pagar porque no lo donaron, pero lo que hay de por medio es una carta de donación. Pero eso no es ni un instrumento ni es una modalidad de cooperación, es un procedimiento administrativo. Y lo mismo podríamos encontrar en diferentes tipos de subvenciones, como las que se mencionan, contratos privados, socios público-privado, entre otros, digamos, otros procedimientos que están por ahí presentes en el diario vivir. Entonces llegamos ya para ir un poco aterrizando al punto de los proyectos, que es uno, como ustedes han visto, de múltiples instrumentos que se cuentan. ¿Qué son los proyectos? Y entonces en la gráfica que les dejo ahí planteada, es interesante que nosotros nos demos cuenta que cuando hablamos de un proyecto en un grupo de 8 o 10 personas dentro de nuestra comunidad o con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, cada uno tiene una idea diferente de lo que es el proyecto. Vean ustedes cómo las imágenes nos dicen, bueno, una persona piensa, hablamos de una idea y cada uno comienza a darle forma y sentido a partir de su background, de su experiencia, de su necesidad, de su interés. Y al final, si no logramos nosotros reunir los diferentes puntos de vista y creamos algo, esos emprendimientos sociales están destinados a fracaso. Este es el punto central. Es decir, debemos de reconocer que cuando hablamos de proyectos, en un primer momento, en una primera etapa, cuando el proyecto no ha sido diseñado y estamos todavía en la etapa de formulación, el asunto es que tenemos diferentes ideas. Lo que tenemos que hacer es aterrizarla en una en la que coincidimos, si no todos, por lo menos la gran mayoría de los que estamos participando del proyecto. Y eso es lo interesante de las metodologías para el diseño de proyectos como instrumento de cooperación al desarrollo. Veamos unas definiciones. Un proyecto es un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionados y que se van a realizar a través de un equipo que lo administra con unos recursos que han sido previamente definidos, que persiguen un fin, una meta, un objetivo concreto, específico y que tiene un plazo específico para cumplirse. Hay diferentes otras formas de describir un proyecto, pero esto un poco para que nos entendamos. Es decir, que el proyecto tiene un inicio, tiene un fin, tiene unos recursos que son limitados, persigue uno o algunos objetivos muy concretos y hay alguien que es el responsable de ejecutar. Otra forma, porque al final los proyectos terminan siendo un mecanismo de planificación, es que los proyectos son una respuesta planificada para intervenir en forma eficiente y eficaz, me atrevería yo a sumarle acá, recursos con el fin de obtener una solución a un problema o a una necesidad. Existen, decía, sobre la base de estas ideas de proyectos, que no son las únicas, hay múltiples definiciones, diferentes metodologías. Las que tradicionalmente se utilizan en el ámbito de los proyectos de inversión son las metodologías del PMI o del Project Management Institute y las metodologías del International Project Management Association, IPMA, pero también existen otras más. Por ejemplo, en Alemania existe la metodología SOP, ZOP. Esta metodología se parece mucho al enfoque marcológico promovido por la USAID, que se concentra en el marco lógico, solo que el SOP está orientado exclusivamente a los objetivos. Me voy a concentrar particularmente en el marco lógico porque es lo que más se conoce, pero por favor entendamos que el PMI o el IPMA tiene una forma de trabajar que tal vez no necesariamente encuadra en la parte operativa, participativa en las comunidades, pero que sí nos invita a reflexionar sobre todas las metodologías de administración de los recursos, tiempo, recurso humano, recursos financieros, recursos económicos, recursos materiales, que son necesarias conocerlas. Pero por el otro lado, dije, me voy a concentrar a continuación en hablar un poco de marco lógico de forma muy sintetizada, y he mencionado la SOP porque se parece mucho, pero tiene sus diferencias. Me concentro en el marco lógico porque, digamos, de manera general, no solo en América Latina, yo me atrevería a decir que en el mundo, por la misma dinámica que ha representado que Estados Unidos tenga presencia en múltiples partes y continentes del planeta, su metodología pues, ha estado por ahí presente. El marco lógico es una metodología
participativa. Eso para mí es lo fundamental en este momento y en esta sesión que tengamos presente. ¿Por qué? Porque se recuerdan que acabamos de ver una gráfica donde pueden existir varias personas pensando en un proyecto, pero las 10 tienen cada una forma diferente de verlo. Entonces, si logramos que las 10 personas que tienen 10 ideas diferentes sobre el proyecto se reúnan, procesen mediante una metodología participativa adecuada, lluvia de ideas, diferentes tipos de análisis involucrados, análisis de objetivos, análisis de problemas, análisis de alternativas, y los combinan, van a lograr identificar de forma común que todas las ideas que tienen son adecuadas, pero que si las ubicamos apropiadamente y comenzamos a articular esfuerzos, todos aportaron, todos van a tener al final algún beneficio y que por lo tanto esta metodología participativa e interactiva se vuelve dinámica. En este sentido, entonces, quiero mencionar que los proyectos tienen un ciclo. Los ciclos de los proyectos, hay diferentes formas de plantearlos. Se refieren a los pasos o etapas en que los proyectos se van a llevar a cabo. He dicho antes que esa etapa donde se van articulando las diferentes ideas, interpretaciones o aspiraciones que tienen los actores se vuelven fundamentales, coinciden en todo el proceso, en todo el ciclo del proyecto y deben de estar involucrados en principio, al menos en forma ideal, todos los que intervienen. Pero quiero concentrarme en la sección que aparece en amarillo, que es la de identificación, donde he destacado tres cosas. Primero, la definición del problema. Es importante que si vamos a hablar de iniciativas de emprendimientos sociales, deben de ser definidos las situaciones que queremos solventar por todos o por la gran mayoría de los interesados que se solventen. Vean, es común que en nuestros países llega un alcalde y de repente se le ocurre que hay que construir una plaza en un predio que está por ahí disponible y que es propiedad del municipio. ¿Cuál es el problema? Que una vez construido y hecha la inversión, esa plaza no es aprovechada por la comunidad porque a la comunidad no le interesa. ¿Por qué? Porque la comunidad no fue involucrada. Pero ¿qué sucede si un líder o un líder político o una autoridad gubernamental, en el nivel que sea, decide involucrar en la definición del reconocimiento de los problemas a toda la comunidad para que la gente sepa que todos los problemas son importantes, pero que hay que dar un orden de prioridad bajo ciertos criterios? Definir el problema clave lograr a todos o a la gran mayoría. Y cuando digo la gran mayoría no es porque unos me caen bien otros, no, sino es porque probablemente algunos no podrán por razones de tiempo o de compromiso, no pueden participar directamente, pero no por una discriminación de aquellos que estamos pretendiendo llevar, digamos, la dinámica de los emprendimientos sociales. El otro aspecto es la generación de soluciones alternativas. Es decir, de la misma identificación de los problemas que la comunidad hace, nosotros podemos derivar la identificación de aquellas posibles opciones para que la comunidad se dé cuenta de que podemos transformar los problemas en unas alternativas que una vez seleccionada una va a comenzar a generar transformación. Y por supuesto, hay otros elementos, no vamos a entrar aquí a hablar en detalle de todos los aspectos técnicos, pero en las etapas de diseño, que ya cuando nosotros la idea del proyecto la hemos concebido y la hemos consolidado con unas actividades, con unos recursos, todos los aspectos que en la definición veíamos, ahora estamos ya listos para ir a buscar financiamiento. Si hemos aplicado la metodología participativa, que hemos tratado de escribirla de muy forma rápida, pero además hemos incluido los elementos de los principios de París y hemos identificado con qué objetivo de desarrollo sostenible estamos vinculando nuestro emprendimiento, nuestra iniciativa social, pues ese proyecto, déjenme decirles, que tiene bastantes posibilidades de que no sea engavetado, sino más bien de ser revisado y probablemente en algunos casos habrán algunos aspectos que se podrán mejorar y que pueden perfeccionar nuestra habilidad para ser generador de emprendimiento social. Y hay otras etapas de ejecución, seguimiento, donde decía las metodologías de administración y gestión de los recursos de todo tipo
No deben de quedarse de lado IPMA y PMI porque tienen las mejores prácticas a nivel mundial. Y un elemento fundamental, pero que tiene un costo que muchas veces no se puede asumir por quienes formulan, diseñan o ejecutan proyectos, es la evaluación de proyectos. Pero la importancia de la evaluación que quiero destacar acá es que cuando nosotros logramos incorporar los elementos de evaluación del proyecto, nos va a permitir aprender en qué nos equivocamos, en qué fallamos, para que cuando llevemos a cabo iniciativas parecidas o similares, tengamos presente corregir aquellos elementos que pudieron haber provenido desde el momento de su identificación o de su diseño o en la ejecución del mismo, y esas correcciones nos van perfeccionando y nos van dando, digamos, un carácter de hacedores de transformaciones sociales que son más significativas y que tienen más impacto. Porque lo que aprendimos lo estamos aplicando, pero si no evaluamos, no sabemos en qué nos equivocamos ni qué hicimos bien, y por lo tanto, probablemente sigamos implementando acciones o actividades que no nos llevan a ningún resultado preciso. Eso es sumamente importante que lo tengamos presente. Entonces, si así digamos, a vista de pájaro, como solemos decir, ¿cuáles son algunas técnicas o herramientas que deben de estar presentes en las iniciativas de emprendimientos sociales en los que vamos a involucrar comunidades y que las estamos pensando bajo un instrumento de cooperación como los proyectos? Primero, la parte de programación, que incluye la identificación y diseño. Allí en la etapa de identificación tendremos que llevar a cabo un análisis de participación. Invitamos a todos a que aporten sus ideas. Analizamos los problemas en conjunto con la comunidad. Analizamos los objetivos. Analizamos las alternativas. Y con esto ya tenemos una serie de elementos que nos permiten comenzar a procesar. Y esto nos permite avanzar a la etapa de diseño, es decir, a redactar y dejar plasmadas en papel las ideas que tenemos. Con ello, algunas herramientas y técnicas que son fundamentales en esta etapa es que creemos una matriz de planificación. Ya vamos a ver un ejemplo sobre la base de la metodología marcológico, una programación de las actividades y una programación de los recursos, que son dos cosas diferentes. Yo puedo programar qué actividades quiero llevar en qué semana y para cada actividad qué recursos voy a necesitar y quiénes van a ser los responsables por actividad y por recursos. Los factores de viabilidad y factibilidad de los proyectos y obviamente tener al final de todo este proceso un documento que llamamos el proyecto o el perfil del proyecto, que es con lo que nosotros promovemos nuestro emprendimiento social ante los cooperantes que tienen abiertas las puertas para que sean presentados. Por otra parte, en la ejecución y seguimiento podríamos encontrar la necesidad, no podemos encontrar, sino que existe la necesidad de hacer y determinar si haremos seguimiento o si haremos monitoreo, informes de monitoreo, informes de seguimiento, la ejecución de las operaciones, un plan de trabajo anual operativo o un plan de ejecución que normalmente tienen una periodicidad de un año, entre otros. Y finalmente, en la evaluación, la OCDE, aquella Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que hemos mencionado, ha planteado 5 criterios de evaluación que se deben tener presentes: la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad. Nos dice la OCDE, si nosotros lo que queremos revisar es el diseño de nuestro proyecto, lo que no debe de faltarnos es un criterio de pertinencia a la hora de evaluar nuestro proyecto. Y eso es fundamental. Cuando nosotros vamos a evaluar la ejecución del proyecto, por lo menos deben de estar presentes criterios de eficiencia y de eficacia. Y si nosotros lo que queremos ver es el impacto, la transformación que generó nuestro proyecto, debemos de tener, valga la redundancia, criterios de impacto y criterios de sostenibilidad. A nivel centroamericano, no solo se habla de sostenibilidad, se utiliza el término de sustentabilidad. Son parecidos, pero tienen sus diferencias. Lo menciono por si alguno de los presentes es centroamericano y ha escuchado más el término sustentabilidad y no tanto el de sostenibilidad. Sin embargo, decía, estos criterios nos los propone la OCDE, porque si vamos a evaluar los proyectos, estos son los aspectos con los que podemos contrastar de forma universal un proyecto que se lleve a cabo en Sudáfrica como que se pueda llevar en La Paz, en Bolivia, o en San Salvador, El Salvador.
Bien, ya nos aproximamos al final. Para concebir un proyecto de forma muy breve, a mí me gustaría decir eh, tres ideas más, un par de ideas más. ¿Quiénes conciben los proyectos? ¿Soy yo el agente de cambio? No, ya hemos dicho, es la comunidad. Si queremos generar transformación, no sé, con la producción de bambú, porque hay una comunidad donde se produce el bambú, pues entonces tengo que preguntarle a la comunidad, porque la comunidad conoce su entorno y nos va a explicar cuáles y cómo son las formas en las que ellos perciben los problemas que les afectan. El análisis participativo nos va a ayudar a tomar unas primeras decisiones, es decir, poder nosotros ir analizando los diferentes aportes que dan las personas y a partir de ahí es importantísimo que nosotros definamos unos procedimientos adecuados de participación. Miren, no es lo mismo ir a una comunidad de alto riesgo, donde su vida puede correr peligro, que estar en un entorno social deprimido y pobre, pero que no es violento. Son contextos diferentes. Entonces, el procedimiento participativo es diferente. En alguna oportunidad me recuerdo que trabajando para algún organismo internacional me tocó ir a hacer análisis participativos en algunas comunidades y es complejo cuando la gente te ve como foráneo o externo. Y entonces me recuerdo que esta organización lo primero que hacía era generar unos contactos, primero con las asociaciones de desarrollo comunal, luego con líderes, y si habían líderes de pasajes en las colonias o en las comunidades que visitábamos, pues hablar un poco con ellos para que el día que se fuesen a hacer los procedimientos participativos, o que se fueran a ejecutar las reuniones generales, etcétera, estas personas ya no nos observaran como gente rara, como bichos extraños que llegábamos a su entorno natural y que probablemente nos podían ver como adversarios. Entonces, hay una serie de procedimientos, cada organización tiene sus propias técnicas, sus propias metodologías. Menciono esta de carácter muy general, porque sí quiero destacar que las comunidades violentas o de entornos violentos tienen unas características muy especiales que las diferencian de otras que pueden estar deprimidas en términos económicos o de pobreza, pero que no necesariamente son violentas. ¿Cuál es el problema que se va a resolver? ¿Lo decidimos nosotros? No, ya dijimos. A partir de la recolección de datos que hacemos con el análisis participativo, nosotros ayudamos a la comunidad a hacer el análisis de la información. Ahí nos podemos basar en metodologías como el pareo, el análisis de pescado y otra serie de herramientas más que hay con las que nosotros podemos perfectamente crear en forma de diagrama una organización en términos de prioridad. Lo que utiliza el marco lógico es la figura del árbol, el diagrama del árbol, donde, por ejemplo, los problemas aparecen como causas y como efectos de esas causas, el follaje de un árbol que nos permiten entender la relación lógica es lo que sucede como causa provoca efectos y eso es lo que la comunidad ha percibido y está viviendo. Y por otro lado, ¿cuáles son las vías de solución al problema? Las estrategias, las alternativas, las opciones que creamos que nos van a permitir crear o definir las actividades concretas y las acciones que vamos a estar realizando. Las tareas que se van a asignar, los responsables de esas actividades y tareas. Y, por supuesto, a partir de ese conjunto de actividades que se van visualizando, se establecen objetivos que sean cumplibles, que se puedan lograr, y resultados que realmente van a impactar a la comunidad. Y finalmente decíamos actividades y recursos para lograrlo. O sea, una vez que yo ya sé que necesito hacer cierto tipo de actividades, tengo que pensar con toda la comunidad cuáles son los recursos que tenemos y cuáles son los que nos hacen falta para lograr el cumplimiento de sus objetivos. Para que ustedes se hagan una idea, una matriz, como decía, el enlace de la presentación ya lo he compartido para que también se los compartan y los interesados puedan echarle un ojo. Aquí tenemos una matriz que cumple con los criterios de la matriz de marco lógico, una lógica de intervención que se lee de abajo hacia arriba. Acá tenemos la lógica de intervención que llamamos nosotros vertical simple, donde están un recuento de actividades, cada actividad está relacionada con un resultado en específico. Al cumplirse por separado los resultados, no
un impacto, pero cuando todos los resultados se cumplen satisfactoriamente, contribuyen a un objetivo específico. Y lo que es el objetivo general, normalmente es con aquello con lo que hemos vinculado al plan de gobierno, al objetivo de desarrollo sostenible y en el peor de los casos, dijimos, a los planes municipales de desarrollo. Y en la lógica horizontal, nosotros encontramos los indicadores, que es la herramienta fundamental para que esta matriz tenga sentido y coherencia, y que a la vez es la herramienta esencial para que nuestro proyecto sea medible en términos de qué transformación provocamos nosotros con nuestro emprendimiento social. Los medios de verificación, las fuentes de donde vamos a obtener esos datos para ir corroborando que deben de ser independientes, se pueden construir ad hoc para cada iniciativa, pero tienen un costo. Así que lo ideal es utilizar medios y fuentes de verificación que están disponibles porque hay organizaciones que se dedican a hacer estudios, investigación, hay estadísticas gubernamentales o municipales que se pueden aprovechar y que son gratuitas. Y luego, los riesgos o hipótesis que pueden afectar el cumplimiento de nuestras iniciativas. Como no hemos estado hablando exclusivamente de proyectos, sino un poco entender que los proyectos es un instrumento con los que podemos acceder a la cooperación al desarrollo, dejo planteado entonces las ideas generales y me gustaría finalmente, ahora sí, un par de minutos más, comentar 3 proyectos que me parecen a mí interesantes y que han sido incluso aplaudidos por el Banco Interamericano de Desarrollo. No son los únicos, hay por supuesto que muchísimos más, y hay proyectos de iniciativa exitosas en todos los países de América Latina. Menciono 2 o 3 porque me parecen sumamente importantes, por ejemplo, los bonos de impacto social, también conocidos como BIS, que se ha implementado como un programa piloto en Colombia y que surgió principalmente con el objetivo de emplear a la población de riesgo, es decir, a poblaciones que estaban en una situación bastante difícil de colocación laboral, ya sea por las comunidades donde vivían, los entornos de los que provenían. Y ojo con esto, porque este proyecto, este programa BIS, estaba orientado como programa piloto principalmente a la colocación, es decir, que las personas lograsen tener empleo. Es decir, que para que lograran tener el empleo, eran formados, pero no los formaba el gobierno, los formaba una entidad privada. Pero esta entidad privada solamente veía un retorno por un pago por parte del gobierno cuando las personas se lograban colocar. Fíjense, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en ir a una comunidad? Normalmente pensamos en ir a capacitar para que pesquen, en ir a capacitar para que tengan un mejor parque, y pensamos en mucha capacitación, pero la capacitación es una actividad, no provoca un resultado como tal. Normalmente cuando dicto cursos sobre proyectos de desarrollo, suelo comentar que mucha gente algunas veces va a las capacitaciones porque les dan su breakfast o sus aperitivos a mitad de mañana o mitad de la tarde, o si es posible hasta el almuerzo. Entonces ya libraron el día. Es decir, acá el programa BIS me parece que es bastante importante porque más allá de ofrecerle capacitación a las personas, a los jóvenes principalmente, la meta es que el proceso llegue hasta la contratación efectiva de aquellos que han participado en este programa. De tal manera que la filosofía que persigue BIS es que haya un retorno de impacto social. ¿Por qué? En la medida en que una persona que antes era discriminada y que ahora es aceptada y que tiene un empleo, comienza a mejorar no solo sus condiciones personales, se puede comprar sus alimentos, puede elegir la ropa que utiliza, etcétera, sino que también se vuelve un vector de cambio y transformación y un ejemplo para otros miembros de la comunidad. Entonces, me parece que es sumamente importante este tipo de experiencia. Una segunda experiencia es eh, la aplicación de inteligencia artificial entre esta empresa pesquera y esta otra empresa de tecnologías, Umitron, en Perú. Pisi, como les decía, es una empresa que se dedica a la crianza de truchas, emplea alrededor de 250 personas, pero se ha asociado con Umitron y han comenzado a desarrollar un alimentador inteligente artificial para peces. Es decir, que la gente de
ISIS, que es la entidad del asocio comunitario que produce las truchas, sí, que multiplica las truchas, que reproduce las truchas. Ellos habían trabajado históricamente bajo una visión, llamémosle, ah, se me escapó la palabra, intuitiva. Ellos veían, por ejemplo, que en ciertas horas del día los peces, las truchas, se movían en forma vertical hacia arriba y luego bajaban. Entonces ellos sabían que era el momento de alimentarlo. Pero ¿cuánto alimento tenían que darle? Pues ellos hacían, como normalmente uno ve en las comunidades, lanzan la cantidad de comida, pero también debemos de entender que los estanques donde se reproducen, cuando hay una sobrecarga de sedimentos por exceso de comida, pueden llegar a contaminar el agua y pueden reducir la cantidad de oxígeno. Entonces, estar midiendo esos aspectos para una comunidad pobre es bastante complicado porque no tienen el conocimiento técnico. Pero el asocio entre PCC y Umitron llegó entonces a que Umitron diseñara con inteligencia artificial una serie de aparatos que involucran cámaras, sensores, que combinan algunos elementos satelitales, y no estamos hablando de satélites al estilo X-Space, ¿verdad? Estamos hablando de unos satélites que han sido creados con una envergadura menor, pero que les permite analizar el comportamiento de los animales, es decir, de los peces, la temperatura del agua, la cantidad de oxigenación, la cantidad de alimentos que requieren los peces, es decir, todos esos tipos de elementos que tecnológicamente, y me parece que esto es importante traerlo a cuenta, porque ya no debemos de estar pensando solo en ir a pintar bancas en un parque, debemos de pensar como una generación de gente joven con una gran aspiración y con una buena mentalidad de cómo aplicar las tecnologías para procesos tan sencillos como estos. Y eh, obviamente, si las universidades, si los profesionales en diferentes áreas de las tecnologías de las telecomunicaciones, de la informática, se vinculan con otros que tienen experiencia en cómo crear estas iniciativas en los entornos sociales, y con otros que saben un poco cómo conectarse en los emprendimientos sociales en el exterior, pues hombre, esto sí puede generar impacto y transformación y ya no estar dependiendo de la tecnología obsoleta que puede venir de los países ricos. Todo el mundo habla ahora, desde los colegios y las escuelas, en los niveles más básicos hasta las universidades, de la inteligencia artificial, pero el gran reto es que nadie estamos discutiendo en serio cómo implementarla. Entonces, ahí tenemos un reto que me parece positivo y por eso traigo esta experiencia. En el caso de Bolivia, me parece muy interesante esta iniciativa BIM, Building Information Modeling, que en Bolivia se concentra principalmente ya no a nivel comunitario, pero sí a nivel de construcción de infraestructura con impacto social en el Estado y que también incorpora aspectos tecnológicos que me parecen sumamente importantes, ya que este BIM, este proyecto BIM es una metodología de trabajo colaborativo que se asocia con lo que hemos estado hablando, en lo que diferentes actores para la construcción de infraestructura física, sobre todo para personas que se vinculan en áreas de ingeniería, arquitectura y este tipo de construcción de casas, notificaciones, etcétera, pueden de manera digital elaborar unas proyecciones en 3D que les permite ir visualizando no solo cómo quieren, no estoy hablando de una maqueta, es una especie de maqueta en 3D, pero les permite visualizar cuál va a ser el impacto y les permite imitar los procesos de construcción real, dándoles un sentido de cuáles son los efectos que pueden tener en los mantos acuíferos, las condiciones climáticas, entorno, velocidad de viento, etcétera, y puede permitir perfectamente mejorar y hacer más eficientes el impacto de las infraestructuras sociales. En el caso de Bolivia, BIM lo ha utilizado, lo está utilizando, mejor dicho, lo está utilizando para la construcción de obras públicas, en especial un hospital pediátrico de tercer nivel y alrededor estaba programado hace un par de años unas 8 hospitales de segundo nivel, es decir, para crear infraestructura que tiene un impacto social, pero que también se vuelve, digamos, amigable al entorno donde se van a construir estos hospitales. Por mi parte, yo quiero agradecerles por la paciencia
Discúlpenme si he hablado muy rápido en algún momento, pero un poco mi intención era tratar de abarcar una cantidad de ideas que expresado de forma ordenada y que en la medida posible les pueda estimular, les pueda contribuir a ustedes para digamos, su ejercicio profesional, sus actividades diarias. Así es que de mi parte, pues simplemente agradecerles.